De 3 días, un dolor abdominal de 3 días. Angie, Yo considero que es menor a 5 días. menor a 5 días. ¿Y Juanca? Podría ser por ahí. Bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a mirar que el abdomen agudo es un término que tiene dos acepciones. Para mucha gente, cree que el abdomen agudo siempre es quirúrgico. Y pues, si usted va a la esencia, a la filosofía, a la ontogenia, donde ustedes quieren, no es cierto. El abdomen agudo se ha traducido desde el punto de vista médico como un dolor abdominal, pero no necesariamente es quirúrgico. Va desde lo más elemental, sensible, hasta una catástrofe violenta. Catástrofe violenta, hagámosle, digamos, un aneurisma de aorta abdominal roto. Una simple diarrea, enfermedad diarreica aguda, ese es un dolor abdominal. Con diarrea, ese es un abdomen agudo, pero es de tratamiento médico. ¿Ves? Ese concepto quiero que lo tengan así. Pueda que algún otro individuo llamado médico o cirujano les diga que siempre es quirúrgico. Eso no es así. Entonces, alguien dijo por acá, Valentina dijo, síndrome doloroso abdominal de evolución más o menos corta que requiere una operación rápida para disminuir dolor y mortalidad. Normalmente se habla, se dice, como digo, son parámetros de medicina, no hay nada absoluto. Nada absoluto. 6 horas. Si usted en 4 o 6 horas un dolor abdominal no le mejora y lo obliga a consultar al servicio de urgencias, ya es para que ustedes como médicos en el futuro le pongan atención y le paren. Como dicen, bolas al cuento. Porque así como puede ser una simple diarrea, puede terminar siendo una isquemia mesentérica, una pancreatitis, cualquier cosa de esas. Obviamente que hay unos antecedentes. ¿Ves? Es importante la definición. Es un síndrome doloroso abdominal. Llegó, ¿cómo es? Wilson. Apellido. Aponte. Bueno, Aponte. Wilson Aponte. ¿Dónde estará Aponte? Moreno Puente. ¿Ah? Moreno Puente. ¿Ah? Moreno Puente. Ah, Moreno. Sí, señor. Vamos a quedar aquí toda la mañana. Diga su nombre verdadero. Alex. Alexis Moreno. ¿Usted sabe que Vidal está en Bucaramanga? Está en Colo-Colo Bucaramanga. Y en Colo-Colo juega Vidal. Vidal y el chileno bien. Bucaramanga también. ¿Ah? ¿Ah, llegó? ¿Y por qué llegó tarde? Sigamos estudio, solo estudio. La excavación es más de 0,4. Ah, lo de la relación. Ajá, No era. Las excavaciones son asimétricas, sin importar Listo. el tamaño. Y otra cosa
Más de 0,4 escoceses en otra escalación. Listo. Ah, entonces sí vino. 2070, 2150. Entonces que me faltaba era Tatiana Machado. Tres nombres más. No. 1, 2, 3, 4. Están al frente, en el salón de al frente. Son los de otorrino. También. Yo no estuve casi con ellos. En la misma. Estuve solita. 1, 2, 3 y 4. Era lo de un tercio esa. Pero que era 4 es el normal y 1 es el Y que uno sale es que solo todas sí. las- ajá. Y No, se van quitando, no, un tercio. al revés, No, todo 4 es blanco. más. 4. Toda la 4 tienes toda Mira. la sombra y 1 no 4, tiene sombra. 4 todos, sí. Sí me cuesta. Discapacidad visual leve. 1, sí. No, de 50, 70. 50, 70. Sí, porque el sin discapacidad visual es de 20, 20, 20, 40. 20, 40 No, 20, 50, a 70. 20, 60. Pero yo los tengo diferentes. Es que Está de la depende. guía. Mm. ¿A qué se ve la ceguera nocturna? Ah, no son fallo de los los- bastones. Ujú. Sí, porque lo otro es de los conos es color. Entonces veíamos que esto que está acá, que esto que significa hacer de que no se puede mostrar. ¿Esto qué es entonces? La caja de Pandora. Entonces, ¿qué pasa? En el abdomen podemos encontrar cualquier cantidad de patologías. Como les decía, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy graves. A veces, como le digo, uno tiene una impresión diagnóstica de que puede ser, pero pues no tiene a veces certeza. Algunas veces tenemos alguna certeza dependiendo de la experiencia que uno tenga. Ejemplo, una apendicitis, dice uno, es muy sencilla y no es tan sencilla como ustedes creen o como la gente cree, que dice que es un diagnóstico del portero, del celador, de la niña del aseo. No, es un diagnóstico que a veces no es fácil. Entonces, para que se quiten esa idea de que hay diagnósticos Midriasis. que son Midriasis también. muy fáciles como una apendicitis y no es tan fácil. Entonces ahí podemos encontrar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Algo comentamos ayer de trauma, ¿recuerdan? Hablamos algo de trauma. Es un abdomen agudo traumado. Y el que vamos a ver hoy es el no traumático. Tranquilos que ahorita hay un sitio ruidoso para que se despierten un ratito. No, profe, déjelo. Entonces, es el que vamos a ver, pero puede ser falso o equívoco. Falso porque el origen no está dentro de la cavidad abdominal, sino por fuera de la cavidad abdominal. Ejemplo, un infarto de cara diafragmática, por ejemplo, le puede dar un dolor epigástrico severo y de pronto confundirnos que tengo una gastritis y no se echa la milanta y el omeprazol y todo, y a las 2 horas o 3 horas se murió. Un infarto de cara diafragmática del corazón. Entonces, falso, es un ejemplo. Y el otro es el verdadero, que es el que nos interesa a nosotros como cirujanos, pero hay uno que puede ser de tratamiento médico o otro que es de tratamiento quirúrgico, que es el que nos compete y al cual vamos a referirnos today, hoy. ¿Listo? Bueno, entonces queda claro. Médico, una colitis anuviana, diarrea, moco con sangre, cólicos, toxicones, pan, sal, los tóxicos, los fritos, metronidazol, los micrófonos. Y el otro ejemplo, una infección urinaria,
abajo, ese es el que vamos a ver, que es de origen inflamatorio. Ya casi se acaba de ver. Obstructivo. Hemorragia. De estos 4 no se le sale a usted el dolor abdominal quirúrgico. Y sin embargo, no todos son quirúrgicos. Para que vean. No todos son quirúrgicos. ¿Ven? Vamos a ver algunos que, como les digo, son del trayecto médico, sin embargo, podrían convertirse en quirúrgicos. O sea, pueden ser como una escala intermedia. Hasta ahí creo que va muy bien. Entonces, ¿qué error cometemos los médicos y sobre todo los cirujanos? Cuando uno lo levanta a las 2 de la mañana a mirar un dolor abdominal, profe, es que este paciente tiene dolor abdominal de tanto tiempo y que no sé qué, y que no le pasa. Entonces el cirujano levanta dormido, va y le toca el abdomen y le hace el signo del hombre, ¡pum! Así, todas las con la apendicitis. Estamos desoperados. Pero no hemos hecho una anamnesis, o sea, esto es fundamental que yo les pido por favor, que no dejen, así como ayer hablamos de, por ejemplo, del trauma de todas las partes que dijimos que la semiología era clave, inspección, palpación, no dejen de ser médicos. Obviamente que el futuro de la medicina está cambiando radicalmente. Como yo siempre les digo, ¿qué va a pasar a la vuelta de 5 años? Yo les decía, en China hay un hospital que atiende 1000 pacientes al mes o no sé dónde. Solo tiene 7 empleados. Si llega, como se dice, llega el paciente, habla que siente, ahí hay un software, pasen allá que van a hacer fotografía, o ni siquiera Unas pupilas gigantísimas. señor Rubén Caicedo, pase que le van a hacer una ecografía, y lo meten allá y le pasan la ecografía. Pero no, vamos a tomar las múltiples de te hace esta vuelta, termina de puras vainas al final, aparece un chinito o un individuo diciendo, señor, lo que usted tiene, según usted vio, era que tiene apendicitis, toca operar. El robot lo está esperando allá. Las pupilas. Sí, ese es lo que ese es el libro de la medicina y de la cirugía. Lo primero que va a desaparecer en el ámbito médico de las especialidades a la vuelta de 20, 30 años en la cirugía. Y una vez se lo digo. Pero ustedes alcanzan a ejercerla unos 20, 30 años. La inteligencia artificial les va a ayudar muchísimo. No les estoy hablando carreta, es real, verdad. O sea, no se puede absorber el líquido. Bueno, No, entonces, 20. pero todavía nos toca y estamos en Colombia. 2400. Nosotros sí tenemos tecnología avanzada, estamos de acuerdo, tenemos casi todo. Ya nos llega la tecnología mucho más corta que lo que pasaba antes, que pasaba 5, 10 años. Entonces, Y 2, 3 años ya tenemos las cosas, sí. Entonces, pero no pierdan de su cabecita esa parte del examen físico del paciente. Entonces, primero hablamos y luego sí palpamos. En algún momento de la historia, hace unos años, yo les dictaba a los de semiología, cuando ustedes rotaron en semiología, la semiología del abdomen, y hacíamos una clase de abdomen, y yo subía y les hacía medicina interna. Les dictaba la charla de semiología del abdomen. Pero bueno, yo creo que ustedes lo van a recordar, pues siguiendo los pasos que conocemos, inspección, palpación, palpar. Bien, entonces decíamos que ese es el común denominador del dolor abdominal. Ya vimos que es un signo, es un síntoma que le refiere el paciente, síntoma lo que refiere signo lo que encontramos, ¿verdad?
algo está mal, y uno le pregunta cómo inició, si fue de forma abrupta, fue brusca, o fue insidioso, un dolor que me comenzó a doler aquí en toda la barriga, le dicen. Y de pronto mi doctor dice, ya me duele esa acá en la próstata, aquí en el lado derecho, aquí abajito. O me duele acá arribita. O me duele aquí abajo, en el otro lado. Una cosa que ayuda mucho es que los dolores abdominales de tipo difuso, que terminan focalizándose, generalmente son quirúrgicos. El ejemplo típico, la apendicitis. ¿Ok? Pues claro, lo empieza por acá. Es muy raro que le empiece acá directamente en la posibilidad acá derecha. Me desperté con un dolor inmenso y me ya no me podía mover. De pronto se le perforó una úlcera o por la mañana se le perforó la úlcera pélvica o tenía un dolorcito y se me regó por todo lado, en el lado de la posibilidad izquierda se le perforó un divertículo, por ejemplo. ¿Ven? Entonces el inicio es importante. Ahora, lo que más nos ayuda a nosotros para identificar la causa es la localización. Pero lo dividimos como en 9 zonas: el blanco, esto, la posibilidad derecha, el hipogastrio, el mesogastrio, el trigastrio, hipogastrio izquierdo, blanco izquierdo y posibilidad izquierdo. Porque normalmente, pues como le digo, ahí debajito está el órgano que está causando el proceso, sobre todo cuando es de tipo inflamatorio. Recuerden que decíamos los 4 tipos: inflamatorio, isquémico, hemorrágico, eruptivo. Y el tipo, o sea, es una picada, es un cólico. Si hay algo que duele, por ejemplo, y si alguno de ustedes de pronto ha sufrido de eso, que no creo, pues a mí tampoco nunca me ha dado un cólico urinario, es algo tenaz, el dolor de un cólico urinario. ¿Hay alguno por ahí que haya dado eso? ¿Quién le dio? Aquí. Yo sí. ¿Sí? ¿Alguien? Dale, bueno, muy bien los felicito. Sí, no, pues, claro, porque ese dolor es violento y irradiaba el testículo y el dolor y el desespero, y el paciente no se puede estar quieto y corre por urgencias y grita y todo eso. O sea, es el tipo de dolor. O es un dolor ahí que es que siente uno que le está penetrando aquí atrás, una úlcera pélvica penetrada, por ejemplo, al páncreas. Cada vez se ve menos, pero existe. O un cáncer de páncreas. La característica número 1 del cáncer de páncreas es el dolor tan intenso que tiene el paciente que te va hacia atrás. ¿Sí? Acuérdense que aquí vamos a encontrar patologías benignas y patologías malignas. Entonces, podemos mandar por el cáncer de páncreas, por el cáncer hepático, por el cáncer de colon, por lo que ustedes quieran. Aquí no respeta si es benigno o maligno, ni las dolores abdominales general, es una recomendación. Entonces decíamos que había estos diferentes sitios, ¿sí? Estos diferentes localizaciones anatómicas de las 9 zonas que les decía, están numeradas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Y ahí encuentra usted lo que quiera. Y aquí hay una cosa importante que hay que tener en mente en esta parte y en esta parte de abajo, cuando estamos hablando de el género femenino o de las mujeres. ¿Por qué? Porque las patologías ginecológicas pues van a ser un capítulo aparte, pero las del lado derecho se confunden mucho con una apendicitis. Entonces ahí ya aparece el primer dolor de cabeza. Ya vamos a ver qué cosas nos ha venido y qué cosas han llegado para salvarnos ante este problema que teníamos antes. Muy bien, que sí, teníamos la ecografía, tenemos el TAC.
Entonces, estos dolores tienen a veces una secuencia. Si un paciente de pronto empieza un día con diarrea, luego de pronto le da fiebre, y finalmente termina con dolor, pues es muy raro que de pronto tenga una apendicitis. Pero si le empieza el dolor difuso, primero, luego se le va localizando, luego tiene, digamos, no permite que lo toquen en esa zona, que lo palpen en esa zona. Y después le aparece la fiebre, pues es como una secuencia normal de apendicitis. Ustedes ya pasaron por pediatría, vieron que en los niños las cosas son más complicadas, ¿no? Porque no pueden redactar. Y ya también son cirujanos pediatras consumados de una semana, donde el doctor Valero Alavi creo que les habla de apendicitis, ¿o no? Sí, sí, señor. Valero Alavi, sí. Sí, aquí debe ser un bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya vieron pediatría y pasaron por ahí veces, pero cuando aparece, digamos, dolor, anorexia, un paciente que tenga apetito, pues generalmente se dice que es muy raro que tenga una apendicitis. Sin embargo, hay la excepción, siempre hay excepción. Si es una apendicitis retroperitoneal o retrosecaria escondida, posiblemente el cuadro clínico no sea el mejor. En los pacientes mayores de la tercera edad, más de la tercera parte de los pacientes no hace los signos y síntomas normales de un adulto joven o de la edad media. Entonces, los diagnósticos son tardíos. Entonces hay que tener en mente que los niños lactantes o pacientes mayores, los cuadros clínicos son bastante bizarros y difíciles. Bien. Fiebre y escalofrío. Entonces, si usted tiene ictericia, fiebre y escalofrío, y dolor, ¿cómo se llama eso? Charcot. Exacto. La idea de Charcot de una colangitis, ¿verdad? Si tiene ya trastornos de la conciencia, el paciente está en shock séptico, la afecta de reino. Exactamente. Entonces, esto es semiología del prequímico, que ustedes deben recordar. Bien. Y el paciente de pronto tiene una diarrea o de pronto tiene una constipación intestinal, que puede ser debido a una peritonitis o una periperitonitis, que puede producir diarrea sin que tenga una enfermedad inflamatoria del intestino, ni una gastroenteritis, ni eso, sino la acumulación de pus en la pelvis puede producir irritación y puede producir diarrea. Entonces, mira la importancia de poder identificar estos signos y estos síntomas. Por ejemplo, en la pancreatitis, los vómitos son frecuentes. La gente tiene dolor severo y vomita, y vomita, y vomita. Acuérdense que la causa de la pancreatitis principalmente son de dos causas, o dos etiologías. La biliar, está acompañada por el cólico biliar, y la alcohólica. La alcohólica en nuestro país se ve más la biliar, que es la causa más importante. Pero la alcohólica, pues generalmente, somos un país alcohólico, alcoholizado. Es un país que vive a toda hora con agua. No toman agua, sino toman escobardiente. Entonces, seguimos nuestra inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué vamos a buscar en la palpación? Hacemos una palpación superficial y profunda. Superficial, para ganar la confianza
con las manos un poco pues calientes y no heladas. Y luego una profunda buscando signos de irritación peritoneal. Pero los signos de irritación peritoneal, el que más me importa es el signo de Blomberg. Para encontrar que está el Robson, que está el San Martino, que está el que usted quiera. Hay, si ustedes miran en la simetría o en las oídos de 100 signos de escritos que finalmente pues de nada nos van a servir tantos signos, pero sí por lo menos el signo de Blomberg, que es el dolor severo cuando uno hace la palpación profunda y suelta comillas abruptamente. Entonces se produce esa irritación del peritoneo parietal y produce dolor. Bien, entonces ese es clave. Tacto rectal, decíamos que lo hacíamos en trauma, aquí también tengo que hacerlo. Tacto vaginal, también buscando flujo, buscando secreciones, buscando sangre, buscando mirando. Si no está relacionado con el periodo menstrual o situaciones de este tipo, pues los tactos son fundamentales. Les decía la importancia, y en trauma y aquí en abdomen sí con mayor razón, siempre acompañados de una tercera persona para que no haya o se preste a ningún problema médico legal. Y palpar los orificios inguinales y plurales. ¿Por qué? Porque allí van a estar las hernias que donde están encarceladas y o estranguladas. Hay que palpar. Estamos hablando de esas generalidades muy grandes porque es lo básico. Eso es como dijo, lo que de pronto vieron ustedes en semiología y les hablaron en semiología. Una vez que uno tiene eso, hace una evaluación diagnóstica con lo que acabamos de mirar. ¿Qué hacemos? Pues de pronto pedimos un laboratorio para confirmar lo que llamamos generales y otros específicos. Si la cosa no está en aguda, no tiene signos de respiración peritoneal y es un dolor epigástrico o algo, usted puede pedir un endoscopio. Puede tener una gastritis, puede tener un cáncer gástrico. Aquí pongo este, pero este lo dejamos para el final. No porque no que sea de entrada, tenemos antes de meter una laparoscopia a un paciente, porque se necesita anestesia, se necesita dormir al paciente, se necesita pues, un procedimiento quirúrgico. Es meter la visión óptica, la laparoscopia, a nivel del ombligo. Y de pronto hacemos exámenes especiales. O sea, exámenes especiales se refiere de pronto a que pidamos un laboratorio específico. Si usted tiene ictericia, pues ¿qué va a pedir? Va a pedir transaminasa, ¿sí? De pronto sea una hepatitis, no sea un síndrome ictérico obstructivo. Si usted piensa en una pancreatitis, pues le pide amilasa. Dentro de los generales, pues hay 4 básicos. No sé si los tengo ahí, pero bueno, sí. Los generales, ustedes hay 4 básicos, que son un cuadro hemático, un examen de orina, una glicemia y un volumen de creatinina. Esas 4 cositas son claves que usted, un paciente que le llegue con dolor abdominal, lo mínimo que debería tener son esos 4 exámenes de sangre. ¿Ya? Hemáticos, examen de orina, glicemia y creatinina. Doctor, priorizo el bullying y la creatinina, que es una PCR, una ACL. De entrada, pues de entrada no es necesario la PCR. La PCR la puede pedir, estoy de acuerdo. Si está pensando que tiene usted un proceso inflamatorio para mirar, pero la PCR sí es válida, estamos de acuerdo, puede pedirla. Pero digamos,
de lo básico, empiecen pidiendo esas cosas. ¿Por qué la glicemia? Porque hay pacientes que son diabéticos, hay pacientes que no les hacen el diagnóstico nunca. Glicemia de 300, 400, 500 nos puede llevar a una cetoacidosis diabética y producir dolor abdominal. Hace unos años una niña volvió a la Chay en otras oportunidades, como 13 años, 14 años, nunca le dieron una glicemia. Y a la tercera le dieron, ella la paciente no era con no. Una demanda violenta, eso fue para la Chay, O sea, ¿cuántos años nos dicen? Pues yo digo los nombres como son. En ese informante ya me quedé. ¿Ya? Yo ahí sabía eso. Profe, y respecto a las imágenes, ¿deberían todos tener ecografía o no necesariamente? ¿Las que no? Las imágenes, ¿deberían todos tener ecografía o no necesariamente? No, vamos a mirar precisamente qué cosas podemos hacer. En cuanto a la imagenología, podríamos empezar a pedir exámenes básicos y el paciente que en el examen, sobre todo a los niños, con los ancianos, hay que pedir una placa de tórax para mirar que no esté acompañado de otra patología. La placa de abdomen. La placa de abdomen es el examen inicial que debe tener un paciente que piense usted que tenga una obstrucción intestinal. ¿Sí? Le va a dar imagen. Vamos a mirar. Algunas también teníamos una charla con los radiólogos que les invitaba a ustedes. La ecografía. La ecografía para determinadas patologías. Para la viabilidad es fundamental. O sea, polilitiasis, dilatación de la viabilidad, ¿cierto? Y para los aneurismas vasculares, principalmente el aneurisma de la aorta lógica, había las dos indicaciones grandes. De resto, no les sirve mucho. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un hilio, el paciente tiene gas, está lleno de gas. El gas normalmente lo ve uno en el colon, debe estar en el colon, no en el intestino delgado. Se ven las imágenes de tumores de monedas, pero no debe haber gas. Ve la ecografía en esos casos. La TAC. La TAC es un examen ideal para casos, digamos, complejos, que es mucho más, por ejemplo, para la apendicitis. Tú me preguntabas, ¿qué otra? Para la apendicitis, la ecografía ayuda mucho, claro. Para las enfermedades pélvicas inflamatorias, ginecológicas, la ecografía ayuda mucho. Serían como esas cuatro grandes, básicamente, ¿sí? Y la TAC, cuando la ecografía no es concluyente, es un examen que nos ayuda bastante, siempre pidiendo la creatinina para estar seguro de que el paciente no tenga una falla renal, y si hay que tenerlo, o si tiene algo, hay que prepararlo, ¿cierto? Dándole algún medicamento con hidratación, sustitución salina, y para poderle dar el medio de contraste, ¿listo? Entonces la tomografía es excelente con medio de contraste, buenísimo. La colandroresonancia, por ejemplo, emergió y nos ayuda mucho para mirar la viabilidad, si está dilatada, no está dilatada, si tiene un síndrome biliar obstructivo, si tiene una masa. O sea, es excelente la colandroresonancia. Bien. Esto no siempre se puede. O sea, acuérdense que está el doctor Giovanni García les habla de las guías de Tokio, ¿sí? Y en esas guías de Tokio se ven las indicaciones de cuando pedir una resonancia. Pues, no a todo el mundo se le aplica la resonancia. La CPR
CPD, pues no sirve de diagnóstico, pero también es terapéutico. Nos sirve para si hay cálculos, para tomar biopsias, ¿sí? De la CPD de gran ayuda. Ya la medicina nuclear, pues, se podría utilizar en algunos casos, pero es muy raro. Simplemente se los nombro como para que vean que, por ejemplo, para algunos abscesos, algunas cosas especiales, muy ocultas, se podría usar para... De resto, no tiene mucha aplicación. Pero básicamente esto sería lo que se podrían hacer. En la placa de tórax, buscar neumonías, ¿qué vamos a buscar en una placa de tórax? Un neumoperitoneo, por ejemplo. Ese es claro. Si el paciente no se Signos puede de parar, alas de gaviota. ¿sí? Pues ponga el paciente en decúbito lateral izquierdo para que el aire, si lo tiene, se pueda ver. Ustedes lo ven ahí perfecto, como peritoneo. ¿Sí? Acá en este lado. Eso puede ser por estas tres causas. No hay más. Una úlcera péptica perforada, un divertículo perforado o fisiológico. Fisiológico es sería. ¿En el hombre hay alguna comunicación con el peritoneo? El conducto peritoneo vaginal. Pero pues debería cerrarse en realidad. ¿En la mujer hay alguna comunicación? Pero debería cerrarse el... ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Perdón. Pues que el conducto peritoneo vaginal se forma cuando en el abdomen se forman los testículos y deben descender al escroto. Pero ese conducto peritoneo vaginal debería cerrarse. Sin embargo, en la autopsia se ha encontrado que pues bastante cantidad de personas lo tienen abierto, permeable, pues podría ser por eso. Pero hay por ahí se le puede meter el aire. No. No. Es así. Échenme una de vaqueros y Una hernia reumática. No. ¿Qué otra cosa podría ser? La hernia yatal también se sale el aire. La única comunicación que podría haber es a través de las trompas de Falopio. Claro. Claro, por el útero, claro, es la única. Entonces, algunos exámenes, digamos, están permeables las trompas, ¿sí? Entonces podría ser. Y también se describe oscoito. Oscoito también puede producirse en un Radiografía para todos. ¿Qué es la intensidad del movimiento? Podría haber un entonces les decía cómo estas imágenes nos muestran imágenes de un híleo. Aquí hay gas, están las válvulas con niveles, acá hay niveles. O sea, este por ejemplo puede ser una obstrucción. Si uno ve gas cristal, normalmente es un híleo. Se encuentra gas en el recto. Pero si no lo ven, la posibilidad de decirlo a él, de ausencia de gas, en el colon descendente, sigmoide recto, es una obstrucción intestinal, generalmente de origen mecánico, o fisiológicas, pero como les digo, las fisiológicas se llaman híbridas. Bueno, podríamos mirar calcificaciones. Que podemos ver cálculos. Pues obviamente no es el examen de elección. Los teratomas, por ejemplo, los teratomas saben que son los tumores que tienen pelos, calcificaciones, grasa, etc. Teratomas ováricos, por ejemplo. Calcificaciones de la aorta. Y en un ataque, pues obviamente se van a ver mejor. O sea, si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí se alcanza a ver algo aquí que falta un relleno, pero acá se ve, por ejemplo, un aneurisma calcificado acá, por hemorragia de la pared
La definición de aneurisma se la va a decir el doctor Muñoz, que por encima de 5.5 centímetros se habla de aneurisma de aorta abdominal, por encima de 5.5 centímetros. Y eso tiene que saberse, una pregunta de examen. Se habla de aneurisma de un vaso cuando, aneurisma de aorta abdominal, cuando tiene más de 5.5. Pero la definición de aneurisma para todos los vasos es de 1.5 el diámetro del vaso normal. ¿Sí? Multiplica por 1.5. Bien. Normalmente, por ejemplo, las aortas de los chinches de nosotros, pues son de por ahí 2, 2.5. Si uno multiplica por 1.5, ¿cuánto da? Pues 3, 4 centímetros. Y de 2, multiplica por 1.5. 3 centímetros ya podría ser un aneurisma. Pero el riesgo de ruptura está por encima de 5.5. Ruptura, riesgo de ruptura es 5.5. Definición: 1.5 diámetro del vaso. Es la definición de aneurisma. Y riesgo de ruptura en el aneurisma de aorta abdominal por encima de 5.5. ¿Ok? Bien. 5.5 veces. No, En el no, diámetro del vaso. en los demás es 1.5. Y veces. el riesgo de ruptura de 5.5 la aorta abdominal es por encima de 5.5. Y ya después vamos a tener la charla sobre eso, sobre los datos, los cuentos y toda la cosa. Entonces, veíamos que la elección, la ecografía para ver los cálculos, para ver la dilatación de los vasos. Si hay dudas, se puede hacer un angiotac o una tomografía con medio contraste. En el páncreas, la ecografía en pancreatitis no es buena, Cuando uno pide la ecografía en un paciente con pancreatitis, la pide para ver la etiología, o sea, buscando cálculos, o sea, litiasis biliar, ¿ok? Para eso se pide, buscando litiasis biliar. Examen de elección de urgencias para un aneurisma aórtico. Ya, pues, la ecografía. Ahí toca definir, efectivamente, ya el cirujano vascular vendrá y dirá, bueno, toca hacer un angiotac, por ejemplo, para caracterizar mejor y ver si realmente hay un riesgo de ruptura. En los abscesos hepáticos, pues se va, la ecografía sirve, la TAC obviamente también. Parece que hay abscesos hepáticos amelianos y abscesos hepáticos biógenos, que actualmente se manejan pues con drenaje pericutáneo, y si el absceso se drenó a cavidad o perforó, pues va a producir una peritonitis. Pues hay que limpiarlo en la laparoscopia o se puede hacer la parotomía, se hace el drenaje y se usa, pues obviamente, si es un antibiano, pues el tratamiento como cualquiera de estos antibióticos. Este concepto es clave, ¿por qué? Porque esto permite que el radiólogo intervencionista vaya con los abscesos, los sitios que necesitamos. O sea, no hay ningún órgano que se esté interponiendo entre la pared y la aguja. Entonces, por ecografía se puede colocar la aguja, se puede colocar el catéter. Es la forma como se drenan los abscesos actualmente, con drenajes percutáneos. No estamos hablando ya de algo establecido. Vamos a ver, por ejemplo, en la enfermedad diverticular, que tiene una clasificación de Hinchey, y pido el favor que se lean el capítulo de abdomen agudo, ¿sí? Está en el libro, y ahí está la clasificación. Entonces, hay una que tiene un absceso que se puede drenar el absceso, se le da antibióticos y no necesita cirugía. La que necesita cirugía es cuando está perforado
ya hablábamos de la CPD. La CPD tiene complicaciones con la angiografía retrograda. Produce hiperamilacemia en el 40-50% de los casos. Hiperamilacemia. Pero pancreatitis puede ser entre el 1 y el 5% más o menos. Que produce una pancreatitis aguda severa. Cuando un paciente se le hace una CPD y le da una pancreatitis, es bien complicado. Obviamente, todo eso tiene que quedar consignado en el consentimiento informado que se le hace al paciente de que le puede dar una pancreatitis aguda severa y que tiene una alta mortalidad. Puede llegar a ser el 30-40% de muertos por una situación de estas. Vean, no es tan olímpico. Entonces decíamos que metió la colágeno-resonancia, que la colágeno-resonancia pues utiliza gadolinium, no utiliza medio iodado, sino gadolinium, que tiene menos problemas los pacientes con falla renal. ¿Ya? Gadolinium. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se trata el abdomen agudo. Vamos, como digo, en la mitad de la charla. El manejo, pues puede ser de manejo médico, como veíamos anteriormente. ¿Sí? Si es de origen médico. Puede ser médico y luego llevarlo a cirugía, o sea, intervencionista. Allá el ejemplo de arriba ya vimos una colitis familiar, una infección urinaria, una gastroenteritis, cualquier cosa. Aquí médico intervencionista, por ejemplo, una colecistitis por colelitiasis. De entrada, el paciente le hace la eco, le hace el diagnóstico, le pone el reposo de la vía oral, le da antiespasmódicos. Si por algún motivo está vomitando mucho, se le pone una sonda. No siempre se logra, a veces se utilizan menos las sondas nasogástricas. Se le maneja el dolor. Si no está infectado, pues no es necesario antibióticos. Si no llega, pues se le coloca el antibiótico. ¿Pero qué? Se toca terminar operando. Entonces hay que llevarlo posteriormente a una cólera, o sea, una colecistectomía laparoscópica. Bien. Este sería un ejemplo de tratamiento médico que puede terminar siendo intervencionista. O una pancreatitis severa complicada, por ejemplo. Van a tener la charla, si no estoy mal, mañana de pancreatitis con el doctor Guevara. Y les va a hablar un poquito más, y ahorita hablamos algo de eso. Intervencionista, que puede ser por cirugía mínimamente invasiva o abierto como tal. Entonces, se puede hacer, como decíamos, por vía laparoscópica, endoscópico, en algunos casos, por ejemplo, dolores bigástricos que tengan, que toca hacer una resección endoscópica, tomar una biopsia, etc. O combinado, ¿no? Por laparoscopia y endoscopia, en algunas circunstancias. Desde el punto de vista de monitoría preoperatoria y postoperatoria, pues obviamente el paciente siempre hay que, vamos a mirar, que hay que hidratarlo, hay que hacerle la corrección hidroelectrolítica, que es fundamental. Entonces ahí aparece uno de los electrolitos, principalmente sodio, potasio y cloro, sobre todo sodio y potasio. Hay que mirar, puede tener mucho vómito, puede tener una alteración metabólica, una alcalosis metabólica o prolífica hipocalcémica, por ejemplo. Corrección de la glicemia si es necesario. ¿Cómo es la placa de tórax en los pacientes
decía, no a todos se les va a hacer, estoy de acuerdo, pero pacientes mayores de 40, 50 años, y si son fumadores con mayor razón, hay que hacerles un electro familiar que nos sirve directamente para ver cómo está su potasio, ¿cierto? Y uno puede deducir cosas haciendo los electrolitos también. Y ya que están los laboratorios mínimos que ya veíamos que hacíamos para los padres, que hacían un testinillo para hacer feliz. Para estar seguros de que el paciente no tenga una falla renal o una falla prerrenal como tal. Y los específicos de imagenología que comentábamos anteriormente. ¿Ok? Esto es lo que necesita para preparar un paciente con el neuro que va a ser llevado a cirugía. ¿Ok? Bueno, el tratamiento médico, ¿cuál va a ser? Le podemos poner una sonda que el paciente está vomitando realmente, retorno a todo el mundo, usted pone sonda. Le colocamos los líquidos parenterales. Tenemos que mirar qué tanta orina está produciendo el paciente. El objetivo es ponerlo a orinar a un 0,5 un centímetro por kilogramo por hora. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que el manejo de la pancreatitis es ponerle líquidos, no es más. La pancreatitis es ponerle líquidos y manejar el dolor para encontrar. Antibióticos, ¿cuándo? Pues cuando sean necesarios. ¿Qué pasa? Se sabe hoy en día que si el paciente llega con un cuadro inflamatorio severo, pues específicamente hablemos de la apendicitis o de una peritonitis, hay que iniciar el antibiótico apenas hacemos el diagnóstico, no cuando la enfermera jefe diga aquí lo anoté en el carnes que se la pongo doctor a las 12 del día, no, son las 10:23, toca ponerle ya, no es a las 12. Eso mejora el pronóstico del paciente. ¿Que tiene una peritonitis? Por alguna causa. Ponerle el antibiótico ya. En las pancreatitis, por ejemplo, también se utilizan antibióticos que penetren el páncreas cuando son pancreatitis necroticantes con abscesos. De resto, no se utilizan los antibióticos. La razón de ser, quitar el dolor. Los analgésicos y antiespasmódicos que quedan en el paciente. Claro, siempre. Lo que es importante en esto es que escribamos que se colocó para que no vayamos a enmascarar el cuadro clínico del paciente. Porque si yo le pongo un narcótico al paciente y parece una apendicitis y llega el otro examinador y lo toca y le dice, no, pero lo que estoy es bien, eso ya como que quiero decir, ¿sí? Se altera la evolución del paciente. Ya decíamos de estos dos electrolitos, y pues a veces normalmente algún inhibidor de omeprazole, alguna cosa. ¿Por qué? Porque pacientes sépticos tienen una alteración de retrodifusión de iones hidrógeno que pueden producir erosiones, gastritis erosivas sangrantes. Entonces, estos pacientes hay que prevenirlos con algún tipo de inhibidor de omeprazole. Bien. Entonces, llegamos a este mismo cuadrito donde vamos a hacer los que se van a operar. No todos dijimos, sí, no todos se van a operar, pero la gran mayoría sí. Podemos hacer cirugía abierta o la cirugía laparoscópica. ¿Cuál es el abdomen agudo inflamatorio? Pues básicamente está dado por eso. Apendicitis y divertículo de Meckel. Todos saben que es el divertículo de Meckel, es un remanente o mesenterio, ¿cierto? Que es congénito, que a veces el paciente pasa toda la vida y no pasó nada. Que se puede inflamar, que el cuadro clínico es parecido o igual al de la apendicitis, que está en los últimos metros del hilo terminal del nódulo muscarín, que puede sangrar
tiene mucosa gástrica y trópica, que se puede perforar, que se puede obstruir, todo un diverso suplemento. La incidencia es igual. En los niños, ustedes les hablaron del artículo de Meckel, algo en las congénitas y el cuadro de la apendicitis. ¿Qué otra? ¿Qué otra es más frecuente? La colecistitis y colelitiasis. Y en los servicios de urgencias o atienden a veces más apendicitis o atienden más colecistitis o colelitiasis. Lo que más llega son colecistitis o colelitiasis. Y dependiendo de hospital a donde estemos, ¿verdad? Úlcera péptica perforada. Bueno, la colocamos porque la seguimos viendo, pero ¿qué pasa? Ya casi no. ¿Por qué no se ve tanto? Porque se trata ¿a quién? A la HP. El HP se trata, ¿cierto? Bueno, el helicobacter se trata como el conjugado que ustedes ya conocen, van a tener la charla de corregir Acitromicina. Bueno, Acitromicina. entonces ya casi no se ve. Las úlceras que se perforan generalmente no sangran. Las que sangran, parece que por detrás del dedo de la úlcera péptica del duodeno, la úlcera duodenal, pasa la arteria gastroduodenal, que es una rama de la arteria hepática, que viene del tronco celíaco, allá de la aorta. Entonces esas son posteriores. De las úlceras que están allá, posteriores, pues esas no se perforan, lo que hacen es sangrado, hemorragia digestiva sangre. Las que se perforan están localizadas en la parte anterior o lateral, pero como le digo, sin sangrados. O sea, no piensen que una úlcera está sangrando y se perfora. Es rarísimo que suceda eso. No es cierto. Vamos a ver. Pancreatitis, ¿cuáles? Las complicaciones. Porque el 95% de las pancreatitis son edematosas. Son de tratamiento médico. Son los variados de los lunes, de los martes, de los miércoles de la gente. Que a la gente no toma solo el fin de semana, no toma el Claritro, cuando hay este amoxi y clínico, metronidazol. ¿Sí? ¿Ustedes fueron a eso? ¿Alguno? Otra vez. ¿No estuviste? Según ¿Dónde fue? Venga, clarito, moxímetro. Claritro. A ver, una cancioncita ahí. Bueno, entonces, generalmente son, digamos, como le digo, esas que tratan que básicamente vamos a ver y van a ver toda la charla de pancreatitis y todo eso. Básicamente es hidratar al paciente con orina. Ustedes hacen eso, le quitan el dolor, la vitamina, una campana. Ahí es mejor. ¿Listo? Ahora, me calculo que me tocó operarlo. Pero la cólica, definitivamente pasa eso. La diverticulitis y las complicaciones, ya les dije la clasificación de Hinchey. Me van a buscar cuál es la clasificación y se me van a aprender. Y ahí dice cómo se maneja. Las enfermedades crónicas inflamatorias, los abscesos tubovales. Ya, esas son, como les decía, es el dolor de cabeza y la diferenciación con los problemas apendiculares que están del lado derecho. El absceso hepático, comentábamos, el absceso del psoas, es algo parecido, y si estás del lado derecho puede semejar una apendicitis. Por eso la TAC o la ECMO nos puede ayudar, sobre todo la TAC, ¿sí? Y los abscesos posoperatorios, o sea, los pacientes que hemos operado. Bueno, en cuanto a la apendicitis aguda, ¿qué quiero comentar? Que esta es, como les sabemos, la primera causa de dolor abdominal. Van a tener con el doctor también Giovanni las vías de Jerusalén. Ustedes van a hablar de eso,
¿Qué me interesa que ustedes tengan, que recuerden esta frase que tengo acá? El diagnóstico es clínico, el tratamiento es quirúrgico. Sáquenla. Bueno, Después de la el tratamiento de la apendicitis es de diagnóstico clínico y el tratamiento sigue siendo quirúrgico. Esa es la frase que usted tiene que aprender. Pero, por acá decía alguien que está emocionadísima con el tema, ¿cierto? Sí, pero Y por eso les puse Eso eso, sí. porque esto es de manejo médico. Ya, los plastrones apendiculares son de manejo médico. Yo hice así. Médico. Estoy disociado. Con antibióticos, si hay abscesos, ¿Qué se le da? ¿Qué se le da? ¿Apendicitis? Apendicitis no es, pero sí me pasó. Pero cuando es intestinal, sí es. Control con tomografía Eso. cada Metro. cada ¿Se trachó de un metro? y no es necesario operar y sacar el apéndice. Plastrón apendicular. Plastrón quiere decir que el epiplón se metió allá. Ya, o sea, aisló el apéndice porque está perforada allá y la guardó. Cuando en el plastrón se mete el líquido terminal y el paciente está obstruido, hay que operarlo. O sea, si el paciente no tiene obstrucción, tratamiento médico del plastrón. Si está obstruido por ese plastrón, hay que operarlo. Pero yo, esto, déjese lo que el cirujano tome la determinación, no es usted. Ahora, ¿qué otra cosa? En la fase inicial, póngale cuidado a lo que voy a decir. En la fase inicial de la apendicitis, el manejo podría ser con antibióticos, sí. Cuando uno mira las cosas, por ejemplo, antiguamente hacían eso. Pero alcohólico en cerebro. Pero eso es en la fase de hematosa. En la fisiopatología se obstruye el apéndice y la luz del apéndice. Se produce edema, los linfáticos. El edema disminuye la circulación del apéndice y termina perforándose. O sea, eso es una secuencia. Los estudios muestran eso. Pero, eso no es para ustedes lo decían. El diagnóstico para ustedes sigue siendo clínico, el tratamiento sigue siendo quirúrgico, y si ya lo quiere confirmar, pídale la eco, sobre todo en mujeres embarazadas o mujeres para evitar la radiación, o una tomografía axial computarizada. Profe, ¿en apendicitis se puede usar como el PAS que se usa en los niños? ¿Hay una escala similar? O ¿Cómo? El Alvarado. o el PAS también se puede Sí. usar en Es que el Alvarado es de adultos. La escala del parado, efectivamente la tienen ahí, es una escala bastante buena, no sé si la tengo técnica, no me acuerdo técnica, pero lo cierto es que la Alvarado, claro, es la que nos ayuda para saber cuando está por encima del puntaje de 6. Entonces, cada síntoma y los cuadremáticos, la leucocitosis, tienen un puntaje de 2, ahí lo tienen ustedes en el libro, ¿sí? Y pueden revisar la escala de Alvarado, que es la que digamos en los adulteros, Tengo que comprarlo. Entonces, se puede hacer por cirugía abierta, una incisión de Rockley Davis o una incisión de McBurney. También tienen ahí la forma, la medición de cómo se hace la incisión, ¿sí? Entre el ombligo central y la espina ilíaca anterosuperior se divide en 3. En ese punto perpendicular de 90 grados hacia la de McBurney, y la que es paralela, la de Rockley Davis. ¿Ya? Son las dos
o una laparotomía mediana. Ustedes la tienen ahí en el libro. Entonces uno liga la base, esta mano es abierta, pinza y corta y luego impagina. Esto es cuando hace una jareta. La jareta, los estudios demuestran que no es necesario. Y eso lo demostró, se comprobó con la apendicectomía laparoscópica, que es el gol estándar de la cirugía, es la laparoscópica, así como la colecistectomía. Se debe hacer por vía laparoscópica. Y ayuda a diferenciar, como les decía, en los casos de apendicitis en las mujeres, la enfermedad pélvica inflamatoria o los procesos ginecológicos. Y la laparoscópica, pues como les digo, es la que más se utiliza. Ya por sí, al comienzo, cuando abrimos el hospital universitario, eso fue todo un camino para que el director y todos aprobaran esa de la laparoscopia, que salía más cara, que no sé qué, que las empresas no lo pagaban. Pero ya hoy en día ya las niñas hablan claramente que debe ser por vía laparoscópica. ¿Se fue? Bueno, vaya, que no escuchar por aquí. Bueno, entonces, la colestitis por colestitis, ahí hay una ectopatogenia que ustedes van a revisar en el libro, y miremos cuáles son las agencias de la vía biliar. Entonces, miren ustedes que ponemos estas. Esta realmente es una urgencia. La pongo porque es una pepa grande, no tiene pus, pero es grande y duele. Se puede operar a las 7, 8 de la mañana. Esta hay que operarla, pero le podemos dar antibióticos previo y lo podemos aguantar a las 7 de la mañana para operarla, no a las 2 de la mañana ni a las 3 de la mañana. Por encima de 15.000 estamos hablando de piocolesis. Es un parámetro que les doy para que lo tengan en mente. Por encima de 15. Acá no hay leucocitosis, acá sí. Colangitis supurativa. 90% usted le coloca antibióticos y al día siguiente lo drena por cualquier método. Sea de Charcot, para hay una excepción. El drenaje, pues es sacar los cálculos, por ejemplo, una CPD, extensión de cálculos, o una colecistectomía abierta, exploración de vías biliares con colocación de tubo en T. Eso lo vamos a hablar en el pre y postoperatorio. Pero si un paciente mayor, ojo lo que les estoy diciendo, póngale por encima de 65 años, tiene la TDA de Charcot, encima de todo está en shock, usted no se puede dar el lujo de decirle ponga hoy los antibióticos y mañana lo opero a las 7 de la mañana cuando esté despierto. No, toca operarlo esa noche, hay que hacer algo, porque tiene la pelta de Reynolds es shock y alteraciones de los genitales, más la TDA de Charcot. ¿Ven? Bueno, entonces, quiero que quede claro eso. Antibióticos, pero el drenaje. Si es un paciente joven, le colocan los antibióticos, lo hidrata, lo pone a orinar, a las 7 entrega el turno y lo opera que llegue. Bueno. Colecistitis enfisematosa en pacientes diabéticos. Es una urgencia. También, antibióticos, la glicemia y colecistectomía. Colecistitis calculosa, o sea que no tienen cálculos. ¿La etiología cuál es? Es bajo gasto cardíaco. O sea, hay una hipoperfusión tisular de esa zona por bajo gasto cardíaco o por vasoconstricción en las unidades de cuidado intensivo. Le echan adrenalina, el paciente hace una colecitis calculosa, se perfora y se puede morir el paciente. ¿Qué se ve? Como su nombre lo dice, el paciente físicamente enfermo en la unidad de cuidado intensivo. Ahí está escrito.
Pancreatitis necrotizante, necrosectomía, marsupialización y empaquetamiento. Bueno, miren ustedes que les decía cómo la etiología de la pancreatitis es múltiple. Las dos más importantes ya las dijimos: litiásica, alcohólica, virales, medicamentosas, y de ahí para abajo hay otras 8 o 10. Esa se llama la no complicada. Les decía que hidratamos al paciente, quitamos el dolor, lo podemos ordenar pan y miramos que no haya afán. Pero hay un 3-4% que se complica, que se necrosa, que pone al paciente en muy malas condiciones. Que ese diagnóstico lo confirmamos por medio de una TAC, una tomografía axial computarizada. Que hay una clasificación de Baltasar radiológica que le permite a uno también tomar decisiones, y esa la tienen también en el libro. ¿Qué hacemos con las pancreatitis complicadas? O sea, aquellas que están con necrosis, que tienen una conexión, que tienen dos. El paciente no se opera de entrada, se opera después de 48-72 horas después que el Apache 2 o el Apache 3 o el que ustedes quieren aplicar ha mejorado en las primeras 48 horas. Mucho. Si no ha mejorado, porque si no ha mejorado, porque el problema lo dejamos quieto y después le sacamos la vesícula, etcétera, etcétera. Pero si no mejora, el paciente sí va para cirugía. ¿Sí queda claro? Sí, no me 48. Tratamiento médico en la unidad de cuidado intensivo. De pancreatitis necrotizante. Pancreatitis. Este es un pedazo de pan que sacamos, que actualmente, pues eso todo eso está bicho, podrido, repodrido, infectado. Antes se pensaba que a esos pacientes le sacaban del pan que se mejoraba, no los acababa de matar. Y el tratamiento, como les digo, es en la unidad de cuidado intensivo de aquel paciente que debe ir mejorando cada hora o cada día en las primeras 48-72 horas. La cantidad de pacientes que matamos, oiga lo que estoy diciendo, matamos antes de que se haya decantado por el manejo. Porque llegaba con una pancreatitis severa el paciente y entonces no, se tocó operarlo, lo hacía uno y no estaba infectado y a abrirlo y a meterle y a cruzarle y a sacarle la vesícula y le queda allá, lo infectaba y ahí sí lo mataba. Abdomen abierto, marsupialización, etcétera, etcétera. El manejo de la pancreatitis ha cambiado dramáticamente. Hay una parte que se llama, estas las guías que ustedes también en el libro, las guías, se llama la necrosis amurallada. Con una pared gruesa que se drena, se pueden hacer drenajes transgástricos. Terminan en complicaciones como los pseudoquistes pancreáticos. Los pseudoquistes pancreáticos son de dos tipos: los traumáticos y los de complicación por pancreatitis. ¿Ya? Bueno, pero van a tener la clase, tranquilos. Bueno, la úlcera péptica perforada, pues el manejo es ese que están viendo ahí. Lo importante es que si hay una úlcera en el estómago, hay que tomarle biopsia para descartar que no sea un cáncer gástrico. La úlcera renal no es cáncer, el 99.9% no es cáncer. Se hace la operación de Graham, se hace por vía laparoscópica
laparoscópica o por vía abierta. Y entonces coloca uno un parche acá de piclón y lo sutura encima. Después le hace el endoscopio, etcétera, etcétera, y no le hace nada más. No vamos a tratar la úlcera con cirugía, ni con vagotomías, ni nada en ese momento, porque el paciente lo que tiene es una peritonitis por una úlcera péptica perforada, que no supera, entonces le va a hacer vagotomía y nada de esas cosas. Se le trata el HP, ese sí hay que tratar. ¿Sí? Tarit, Namoxa, omeprazol, o Vimuto, ahí el último día, el jueves, que fue por la tarde, ahí venía el reportero, decía que había 80 tratamientos para la ¿ah? Fueron ustedes que no ven. Debe seguir hablando de eso, pero ¿qué más utiliza eso que comentamos, la litromoxa y omeprazol básicamente? Bueno, ¿qué otras vísceras se perforan? Pues la perforada, la úlcera, las neoplasias, o sea, los cánceres de colon principalmente, o los cánceres gástricos, que se le coloca un parche o se le hace una cirugía posterior, se le toma la biopsia, como les decía, los divertículos crónicos perforados. Si tienen peritonitis, porque decíamos que hay la clasificación de Hitchcock, lo he dicho por 3 veces, una clasificación para que la revisen. Se reseca, se hace una colostomía terminal, se evoca el colon, porque generalmente es en el sigmoide donde se rompe. También hay artículos del lado derecho, que en el sigmoide es el que perfora generalmente. Por encima de los 60 años, el 80% de la población tiene biortículos. ¿Ya? De diverticulitis, de sangrado o se perfora. Bien, ¿ves? Y hace una operación de Hartmann, H-A-R-T-M-A-N, Hartmann, una operación de Hartmann, H-A-R-T-M-A-N. Los que se van, cuando ya les pregunten eso, pues digan, contesten eso. También da igual, pónganse en oscuridad. Los que se van y los que no se van, con mayor razón. Vamos a estar aquí hablando de nuestra historia y les voy a preguntar. Entonces, divertículo crónico perforado, resección y una operación de Hartmann, es lo que generalmente se hace. Y preparación por cuerpos extraños. Hemos operado por huesos de pollo, espinas, pero también lo otro, ya por el extranjero. Hemos encontrado botellas de libre en agua, Yo. Coca-Cola cero, Coca-Cola normal, Sí, pero eso le gusta tanto la Coca-Cola. patas y brasiles, bombillos. Un bombillo, sí. No, la pata no entiende, pero un ¿Un bombillo? Yo le veo más lógico un bombillo. Los vibradores. Porque su ser rompe, ¿qué hace? Y otros que son vegetarianos, que utilizan pepinos hongos, el problema, pues no digo en el que lo meten, pueden meterse. Mira las tuvitas que hay adentro. Publicó Ah. Karen que llegó con un velón en el culo. Un velón. Un velón. Que le llegó un velón en el culo. Un velón. Yo siento que el más lógico es la pata de la silla, la verdad. Que yo prefiero la pata de la silla. No es vegetariana. No, póngale cuidado. Un bombillo, ¿cómo se dice? Yo prefiero un pepino con Si un bombillo se te rompe y quedas ahí. Hay cada cuatro, no sé si es, sino que se puede
la suya. Y se puede Pero morir. con así Donald, de sencillo. pues yo no. Entonces, ¿qué se hace? No, pues, yo pondría. Sí, La sí, boca me del escogió. colon se cierra, ¿Para se qué? graba la corriente fecal, lo que Pues hace para es que no te dé se infección, cierra ¿no? la parte y Sí. después, cuando Claro. pasa el problema, se hace Pues, la No, pero igual. Yo Porque creo que tiene suave. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ahí está la operación de Garman, el tratamiento del HP. ¿Sí? Ya eso lo habíamos dicho, mire el arreglo que ya hemos comentado. Ahí está. Bueno, la isquemia intestinal. Entonces, ¿qué pasa con la isquemia intestinal? Con la isquemia intestinal, generalmente el paciente ha podido tener previamente una cosa que se llama angina abdominal, ¿sí? Una angina crónica, dolor abdominal cuando el paciente come, eso se llama angina. Debiera ponerse la atención y estudiar una angiotac abdominal, ¿sí? Para mirar que no tengan pacientes mayores de 70, 80 años, que están más expuestos a un accidente intestinal. ¿Para qué? Para plantear colocación de stent o aplicar, hacer bypasses, bypasses quirúrgicos. Entonces, el cirujano vascular hace eso, es el programa. Pero lo que nos llega son las morcillas. ¿Ustedes comen morcillas? Obvio. Obvio. Entonces, En el camping. ¿dónde? En varios sitios. ¿Vende? ¿Qué dónde comes morcilla? Bueno, entonces lo que nos llegan son las Pasta es morcillas. buena la morcilla. Háganlo, miren. Y esas morcillas Creo pues que ya no hay sí, nada la que que hacer sino hay que Es muy resecarlos grasa. y hacer anastomosis término terminal, que es la práctica que vamos a hacer con ustedes en la teoría. Practica lo que quieren en teoría, lo hacemos sus viernes. Entonces digo, ¿dónde hay que comprar las suturas? En la práctica, con guantes, etcétera, vamos a ver, las hacemos allá. O a veces me prestan un cubículo del anfiteatro. A ver, lo hacemos ahí. Bueno, entonces, resección y anastomosis, el intestino delgado, tener en mente el second look o segunda mirada y anticoagular del paciente. ¿Por qué? Porque la causa va a ser un embolismo, por una fibrilación auricular o una arteriosclerosis por un estos anticoagulípidos, vascular, por ejemplo, si la arteriosclerosis. El cierre parcial la de la trombótica. plástica, el de congelar. Desde ¿O el colgar? principio del tratamiento quirúrgico de la isquemia aguda necrosada. ¿Okay? Vólvulos con isquemia. Hay dos tipos de vólvulos que se dividen en el abdomen: el vólvulo del sigmoide y el vólvulo del ciego. No más. Bueno, a veces se ven vólvulos gástricos, pero eso es rarísimo. Arriba, pero es del tamaño sigmoide y ciego. El sigmoide da la imagen típica de la placa interno de café. Acuérdense. Los llantos ahí. ¿Ya? Bueno, ¿qué se hace? Pues la resección y la operación de Harman, que ya les había dicho. Ahí está cómo se escribe Harman. Y las hernias con isquemia, pues se hace la resección y la anastomosis en el intestino delgado, que es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica, allí en el laboratorio, o como sea, vamos a hacer es esto. Esta anastomosis. Acuérdense que se pueden utilizar suturas mecánicas, ¿no? Suturas mecánicas y suturas circulares o suturas lineales. ¿Qué pasa? Que yo creo que las suturas que uno debe usar son para las anastomosis difíciles. Por ejemplo, la anastomosis del esófago, la mañana tenemos la charla de patología del esófago, o anastomosis rectales. Utilizan suturas mecánicas circulares con grafos, ¿no? Es un aparato especial que cada disparito vale 1.200.000. Entonces, tenemos más costoso.
se da el enfoque de abdomen agudo isquémico, pero el agudo, o sea, no el crónico de la mitad. ¿Y qué examen nos sirve una TAC? Okay. TAC con medio de contraste. ¿Por qué? Porque la TAC con medio de contraste nos va a mostrar, digamos, a qué nivel está y dónde está de pronto la sitio de obstrucción vascular. Bueno, obstrucción intestinal. Entonces, cuando usted ve una señora mayor, pero no está embarazada. ¿Sí? Entonces, mira ahí lo que les decía. Una llanta sujeta a músculos del simulador violento. Fíjate esto. ¿Qué es importante en esto que yo siempre les insisto a los ciudadanos, a los residentes? No es devolvular. Uno puede hacer devolvulación con colonoscopia. Lo manda y el gastro lo hace. Pero en los casos donde no haya signos de isquemia o de sepsis, ¿ok? Hay una hablada de la PCR, pero después hay que pedirlas, la toma de vuestras redes, hay que pedirlas. ¿Qué pasa? Estos hay que resecarlos de una, porque cuando uno devolvula, si está isquémico, todo eso se va a la circulación sistémica, el paciente le hace un shock séptico y se le muere en el postoperatorio. Dos o tres papas la unidad de cuidado intensivo, paciente séptico, porque no se debe devolver en ese momento ahí. Cuando hay isquemia, no hay problema, se puede hacer devolvulación con colonoscopia. Minuto, hora 1:28, dan eructo. Entonces, el paciente se obstruye, ese era un caso ahí del colon. Todas las obstrucciones colónicas son quirúrgicas. Gracias a otra frase. Todas las obstrucciones colónicas son quirúrgicas. Para que lo tengan metido allá en la cabecita. Bien. Bueno. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción? Pues las vías y adherencias. Pero las vías y adherencias por las palotomías previas, por inflamaciones crónicas. Cada vez se va a disminuir más. ¿Por qué? Porque se hace más laparoscopia. Esto se debe a la liberación de fibrina que crea esas adherencias y crea esas vías. Se puede operar por vía laparoscópica o por vía abierta. Resecarlas, soltar las intestinales, etcétera, etcétera. De arriba hasta abajo. Las hernias, ya decíamos, ¿no? Usted tiene una hernia inguinal, una hernia crural. Las crurales son más de las mujeres que de los hombres. Las inguinioescrotales. Incarcerada o estrangular. Incarcerada quiere decir que hay una obstrucción venosa. Estrangulada que tiene una obstrucción arterial. Es la diferencia. Mire, les he dado todas las preguntas del examen. Les he dado hoy. Y no las pusieron social. Vale, yo te he dicho todas las preguntas. Sí, pues cualquier ¿Tú las has preguntado? Bueno, ¿qué otra cosa puede producir obstrucción? Las neoplasias, los cánceres. Las del delgado son rarísimas. Las obstrucciones del intestino delgado son muy raras, muy raras. Donde se obstruye más es el colon. El colon izquierdo es el más frecuente. Se hacen las resecciones. Extrínsecas, pues por masas o cosas que obstruyen el intestino. Y de estas son, pues miren, los linfomas, sarcomas, quistes, hematomas y obviamente esas son las causas de obstrucción intestinal. 60% son vías adherencias. Tratamiento de la obstrucción intestinal generalmente es médico y responde en el 60-70% con sondas nasogástricas, líquidos, antiespasmódicos. ¿Cuándo se opera? Cuando el paciente no le mejora el dolor del cólico
que se lleva a cirugía. Doctor, ya le hemos puesto 3 buscapinas en el día de hoy. Después de 24 horas, si una obstrucción no mejora y tenemos evidencia que es mecánica, hay que operarlo. No le den más vueltas, hay que operarlo. Eso es una discusión de todas las de donde muestran allá los lunes, esas carreteras tenaz. Bueno, y el hemorrágico, y ya acabamos, puede ser por una neurisma de aorta abdominal roto. Decíamos el límite 5.5, paciente que tiene una masa pulsátil, que está en shock o está pálido, palidez y shock, y masa pulsátil, es una triada de una neurisma de aorta abdominal roto. Hacemos la ecografía, va para cirugía de una. No esperemos a veces a que llegue el cirujano vascular, porque esta cosa la tiene uno que se recuperar. Uno, obviamente, llama al vascular, porque si hay tiempo, se le coloca una endoprótesis. Ojo con lo que estoy diciendo, si hay tiempo. Y si no, hay que meterlo en quirófano y operar. Vamos a mirar la imagen ahora. Los quistes ováricos rotos con sangrado, pues, eso no produce la anemia severa, pero pues produce un dolor severo. Es un quiste, sí, puede ser quistes grandes o pequeños, por encima de 5 centímetros generalmente se pueden torcer y además pueden sangrar. Los embarazos ectópicos rotos, la prueba de la gonadotropina coriónica y pues obviamente la salpingectomía. La pena tiene colo, pues efectivamente, pero si no está, pues es que no hay ningún misterio sacar una trompa. Una trompa es de lo más sencillo y todo, pues hay que saber hacer. Y las endometriosis que producen sangrados, que producen un dolor abdominal y pélvico muy severo. Esta es una patología que afortunadamente se puede tratar hormonalmente o por laparoscopia. Se resecan todos los focos de endometrio, que son endometrios que ha ido recluido por las trompas de falopio, ¿sí? Entonces se siembra en el peritorio y sangra cuando la mujer tiene el periodo menstrual, en la menstruación, sangra ahí. De eso produce dolor muy severo. Es una enfermedad bien complicada, bien aburridora para una mujer. Bueno, ven la endometriosis. Entonces aquí está, por ejemplo, el caso de esto, el mismo de la aorta abdominal. Acá vemos una cirugía donde se ha el teatro. ¿cierto? Y arriba está la aorta, y acá está las ilíacas ahí. Este es un caso allá que se También. no había cirujanos vasculares presentes, sobre todo en la noche. Se llamaba, pero ya digamos. Este es un injerto de acrón, se hace con acrón, o sea, con PTF, politetrafluoresteno expandido, básicamente es el PTF. Y la endoprótesis que ya la coloca el cirujano vascular, básicamente. No a todos se les puede colocar endoprótesis, se necesitan unas condiciones para poder saber a cuál se le coloca la endoprótesis. Tiene que haber un cuello para poder aislar, digamos, el anillo que está acá arriba. Entonces tiene que haber mínimo 2 centímetros, lo mismo abajo. Que el ángulo de la aorta no sea mayor a 60 grados, porque si no, no le cuadra la prótesis, no entra. Y obviamente pues pueden haber complicaciones en la colocación de los prótesis, pero generalmente pues idealmente se debe manejar con endoprótesis cuando se puede, pero si no, pues toca operarlos. Entonces, pues esto todo se hace por cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? No tiene ningún misterio ya hoy en día.
cuando no está isquémico, como les decía anteriormente. La laparoscopia, los cuadros iniciales y medidas sirve. Y decíamos en la mujer joven, adverten, la laparoscopia es clave y ayuda a hacer la identificación del diagnóstico diferencial. Ahí está. Y la colocación mediante prótesis para la de aorta. En conclusión, en el abdomen agudo se requiere una evaluación